Bienvenido a Agentes Inmobiliarios de Marple. Esta noche nos adentramos en el mundo de señorita Marple, en la conspiración bajo el roble, un secreto de pueblo, un roble antiguo y una verdad por la que alguien mataría para proteger. ¿Alguna vez has resuelto un misterio antes del final? Cuéntanoslo en los comentarios. Ahora sírvete algo caliente y deja que comience el misterio. La fiesta anual de verano de St. Mary Mead siempre había sido un evento que parecía funcionar a la perfección. Los aldeanos acudían en masa al parque con cestas en la mano, con la esperanza de ganar tarros de mermelada, galletas caseras o quizás una funda de tetera tejida por la esposa del vicario. Los niños corrían entre los puestos, agarrando peniques y palitos de azúcar de cebada pegajosos, mientras la banda de música interpretaba una versión ligeramente desafinada de Rule, Britannia. Era, en resumen, la viva imagen de la satisfacción rural inglesa. En el mismo límite del verde se alzaba el gran roble, centenario, con sus raíces profundamente arraigadas en la tierra del pueblo. Había sido el lugar elegido para el puesto de la rifa ese año. Sus ramas daban sombra a las damas del comité, que se afanaban por organizar los billetes y anunciar los premios. Pocos se percataron de que el roble parecía dominar la fiesta, proyectando su sombra, tanto literal como en sentido amplio, sobre el desarrollo de la misma. La señorita Marple, sentada recatada en una silla plegable, cerca de la carpa del concurso de pasteles, observaba todo esto con cierta satisfacción. Ya había ganado el segundo premio con su bizcocho Victoria, perdiendo, como de costumbre, ante la señora Price Ridley, cuya excesiva cantidad de azúcar convenció a los jueces. La señorita Marple no se ofendió. Ganar le resultaba menos interesante que observar las miradas furtivas que intercambiaban los vecinos, el pequeño atisbo de irritación cuando la señora Bantry anunció que sus rosas habían vuelto a ganar el primer premio, la apresurada retirada del joven señor Davis, quien parecía acorralado por dos damas, que reclamaban simultáneamente su pase de baile para la noche. Era, reflexionó, precisamente en esas reuniones ordinarias, que se revelaba la verdadera naturaleza de las personas. Poco después de las 3, se dio inicio a la rifa. Una gran multitud se congregó bajo el roble, mientras el señor Clement, el vicario, se aclaraba la garganta y comenzaba a leer los números. Primero salió una bicicleta, luego una cesta llena de jamones y mermeladas, y por último, el más codiciado de todos, un espejo de mano con respaldo de plata que, según se rumoreaba, perteneció a la abuela de Lady Winchcombe. Cortés aplausos acompañaron cada anuncio, aunque la envidia se asomó en muchos ojos. El premio final, sin embargo, era un sobre sencillo, color crema, sellado con lacre. Una donación anónima, explicó el vicario con una sonrisa. Se decía que contenía algo bastante valioso. Quizás una nota de crédito o algún tipo de cupón. El número 47, por favor. Se oyó un murmullo y un hombre alto y anguloso dio un paso al frente. El señor Lionel Carew, relativamente recién llegado al pueblo, llevaba viviendo en Del Arches solo 6 meses. Aceptó el sobre con una expresión curiosamente reservada, como si los aplausos del público lo inquietaran. La señorita Marple, al notar la rigidez con la que se guardaba el sobre en la chaqueta, archivó el detalle en silencio. Momentos después, cuando la banda volvió a tocar y la multitud comenzó a dispersarse, un grito repentino rompió el aire. Una mujer lanzó un chillido agudo y penetrante, y todas las miradas se volvieron hacia el roble. Allí, bajo sus anchas ramas, Lionel Carew yacía despatarrado en la hierba, con el sobre aún aferrado a la mano. Su rostro estaba pálido, y sus extremidades se sacudían incontrolablemente. En cuestión de minutos, a pesar de las frenéticas llamadas a un médico y de una copa de brandy traída a toda prisa de la tienda de refrigerios, quedó claro que no tenía remedio. La fiesta se disolvió en un caos. La señora Bantry jadeó audiblemente,
aferrándose a sus perlas. La señora Price Ridley declaró que siempre había sospechado que algo así sucedería con ese hombre, y la esposa del vicario se llevó a los niños apresuradamente antes de que pudieran vislumbrar la figura sin vida. Solo la señorita Marple, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo, permaneció inmóvil. Sus ojos claros, más agudos de lo que la mayoría habría creído, se detuvieron no en el cuerpo, sino en los rostros de la multitud, que se apartó demasiado rápido, que se inclinó hacia adelante con morbosa curiosidad, que susurró con urgencia al oído de un vecino. El doctor Haydock llegó en 20 minutos balanceando su maletín negro. Se arrodilló junto al cuerpo, examinó los ojos e hizo un gesto breve y ceñido. «Veneno», dijo secamente, de acción rápida. No habría podido hacer nada. El inspector Craddock, llamado desde Match Benham, llegó poco después con su libreta preparada. Parecía incómodo, como cualquiera podría sentirse ante un cadáver en lo que debería haber sido un picnic en el pueblo. «Necesitaremos declaraciones», dijo, secándose la frente. «Que nadie se vaya hasta que hayamos tomado los nombres». Los aldeanos murmuraban incómodos. La especulación ya corría desenfrenada. El señor Carew, después de todo, había sido un enigma. Aunque bastante educado, nunca había encajado del todo en el ritmo del pueblo. Abundaban los rumores de que se había peleado con su ama de llaves, la señora Blunt, por el salario, que lo habían visto discutiendo con el joven Johnny Farrar cerca de la estación de tren, y que pasaba las tardes encerrado con papeles misteriosos. Algunos decían que había conseguido dinero de repente. Otros murmuraban sobre deudas en Londres. La señorita Marple escuchó estas teorías sin añadir las suyas. En cambio, observó cómo el inspector Craddock interroga a los testigos más cercanos. La señora Bantry, siempre ansiosa por hacerse notar, declaró haber visto a Carew intercambiar una mirada significativa con la señora Price Ridley justo antes de la rifa. La señora Price Ridley lo negó indignada. El señor Davis afirmó no haber notado nada inusual, aunque su mirada furtiva sugería lo contrario. Incluso el vicario se confesó desconcertado. Examinaron el sobre. Su contenido resultó ser decepcionante, un giro bancario por 50 libras. «Valioso», murmuró el inspector, «pero no valía la pena matar a nadie por ello». La señorita Marple se permitió una leve sonrisa. Sabía que los seres humanos no mataban por sobres ni giros. Los mataban por orgullo, por miedo, por amor, celos o resentimientos arraigados en lo más profundo del corazón. El sobre, sospechaba, era sólo la corteza exterior del roble, la parte visible de un secreto cuyas raíces se extendían mucho más allá. Al anochecer, la fiesta se abandonó. Los puestos quedaron medio desmantelados. Los pasteles y las bagatelas cubiertos a toda prisa con ropa, la banda de música en silencio. Los aldeanos regresaron a casa en grupos inquietos, con la voz apagada. El gran roble se alzaba imponente sobre el verde desierto, y bajo él, un cordón de policías vigilaba el lugar donde había caído Lionel Carew. La señorita Marple regresó lentamente a su cabaña, con su bolsa de tejer al brazo. El cielo se tornaba rosa oscuro, y los setos brillaban tenuemente con los últimos vestigios del calor del día. Para cualquier observador, parecía simplemente una anciana que volvía a casa después de un día agotador. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar tranquila. Ya estaba organizando el pequeño cuadro en sus pensamientos, colocando a cada aldeano en su lugar, sopesando sus palabras con las expresiones de sus rostros. En algún lugar entre la charla y el pánico, la verdad había brillado brevemente, como la luz del sol a través de las hojas de un roble. La encontraría de nuevo. En la puerta de su jardín, se detuvo a oler el aire del atardecer. «Los robles», murmuraron en voz baja, «tienen la capacidad de cobijar todo tipo de cosas». Luego entró, puso la tetera y se puso a tejer. Sus agujas tintineaban metódicamente, pero su mirada permanecía pensativa, distante. Un hombre había muerto en St. Mary Mead,
Y por muy común que fuera el escenario, la señorita Marple sabía perfectamente que no había nada común en un asesinato. A la mañana siguiente, St. Mary Mead bullía como una colmena alborotada. La fiesta, que debería haber proporcionado suficientes chismes para durar hasta San Miguel, había proporcionado algo mucho más explosivo: un hombre envenenado, y nada menos que bajo el venerable roble. Era precisamente el tipo de suceso que aseguraba que el mostrador de la Cartero estuviera abarrotado desde el amanecer y que casi no se podía servir una tetera en el pueblo sin que se añadieran alguna que otra especulación. En el Blue Boar, el señor Tompkins, el posadero, aseguraba solemnemente a un pequeño grupo de granjeros que había predicho desde el principio que Carew estaba equivocado. No tenía ninguna prueba más allá de que prefería el whisky a la cerveza, pero eso pareció suficiente para quienes lo escuchaban. Mientras tanto, la señora Bantry hizo una visita matutina a la señorita Marple, aparentemente para devolverle un patrón prestado para calcetines de punto, pero en realidad no pudo resistirse a hablar de la tragedia. Mi querida Jane comenzó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador en cuanto se sentó con una taza de té. Fue realmente espantoso pensar en el pobre señor Carew abatido tan repentinamente. No puedo evitar sentir que era inevitable. Siempre tenía una mirada tan furtiva. ¿Te fijaste en cómo evitaba cruzar miradas? Y luego, cómo agarraba ese sobre como si fuera la joya de la corona. La señorita Marple asintió con simpatía mientras sus agujas tecleaba en una pulcra hilera de punto musgo. Sí, mi querida Dolly, la gente se aferra a las cosas con mucha fuerza cuando está ansiosa. He observado lo mismo en una chica que teme que intercepten su carta, o en un hombre que sospecha que su cartera contiene pruebas que conviene mantener ocultas. La señora Bantry parpadeó. ¿Cree entonces que el sobre contenía algo más que ese absurdo giro bancario? El inspector lo hizo parecer tan aburrido. 50 libras no parecen dignas de un asesinato. La señorita Marple sonrió levemente. Quizás no, aunque nunca hay que subestimar lo que la gente está dispuesta a hacer por sumas relativamente pequeñas. Pero pensé que la ansiedad del señor Carew no se debía tanto al contenido como a lo que pudiera implicar recibirlo. La señora Bantry abrió la boca para insistir, pero la llegada de la señora Price Ridley, rígida y formidable como siempre, mermó aún más su confianza. Entró en la cabaña como si fuera su derecho soberano, declarando de inmediato que solo había venido para asegurarse de que Jane se enterara de la última noticia. Dicen que el veneno era estricnina, anunció con entusiasmo. Al menos eso es lo que el doctor Haydock le dice a la gente. Y por supuesto, esa horrible señora Blunt debe ser la que sospecha. Las amas de casa siempre lo hacen. Basta con leer los periódicos. La señorita Marple emitió un sonido tranquilizador. Sí, a menudo se les ve involucrados, aunque quizás por razones muy distintas a las que la gente supone. Tonterías, espetó la señora Price Ridley. Recuerden lo que les digo. Descubriremos que estaba robando y que Carew la pilló. Nada es tan peligroso como una sirvienta acorralada. Bueno, debo irme. Se habla de una reunión del inspector en el salón parroquial esta noche. Espero que todo salga a la luz entonces. Y dicho esto, se marchó, dejando tras de sí un ligero olor a naftalina y una certeza. Cuando se fue la señora, Bantry suspiró. Le gusta tener razón, ¿verdad? Y sin embargo, me imagino que rara vez la tiene. La señorita Marple se permitió una risita. Eso, querida, es uno de los arreglos más frecuentes de la vida. El inspector Craddock, por su parte, no encontraba las cosas tan sencillas. Sus entrevistas de la noche anterior le habían dejado un montón de declaraciones contradictorias y muy poco que confirmar. A media mañana regresó al pueblo, pasando primero por Delarches. La señora Blunt, el ama de llaves, lo esperaba con los ojos enrojecidos pero firmes.
Nunca lo envenené, declaró antes de que él siquiera abriera su cuaderno. No era fácil trabajar para él, te lo aseguro, pero asesinato, menuda barbaridad. Cociné lo que comió ayer igual que siempre. Si lo hubieran envenenado no habría sido en mi cocina. Craddock la observó atentamente. ¿Pero te peleaste con él? Apretó los labios. Salario excesivo, sí. Me prometió más cuando me contrató, pero luego se retractó. Dijo que eran tiempos difíciles, pero me quedé, ¿no? Si hubiera querido hacerle daño, podría haberlo dejado morir de hambre en su propio desastre. Ese hombre no sabía ni cocer un huevo. El inspector tomó nota. No estaba del todo convencido, pero su indignación sonaba genuina. Aún así, el resentimiento podía convertirse en algo peligroso. No la despediría todavía. Esa tarde, mientras la plaza del pueblo permanecía inquietantemente vacía bajo el roble, las conversaciones surgieron en otros lugares. En la oficina de correos, la señorita Hartnell declaraba a gritos que había visto a Lionel Carew discutiendo con Johnny Farrar 2 días antes de la fiesta. Menuda escena cerca de la estación. Carco agitaba el puño, y el joven Johnny parecía querer pegarle. Me atrevería a decir que era sobre esa chica, Millie Parsons. La habían visto en el coche de Carew, y Johnny está enamorado de ella. Otros asintieron ansiosos por el romance. Un triángulo amoroso. Siempre le daba un toque picante a la tragedia. Pero la señorita Marple, que por casualidad estaba esperando sellos, se limitó a observar. También notó cómo la visión de la señorita Hartnell se volvía más dramática, con cada relato primero una voz alzada, luego un puño y finalmente, a la hora del té, amenazas de asesinato. Sabía que la memoria humana era la facultad más creativa. Esa noche, el salón parroquial estaba lleno de aldeanos. El inspector Craddock se situó al frente, con el sombrero en la mano, y se dirigió a ellos con toda la seriedad que pudo. La muerte del señor Carew se está tratando como asesinato, dijo sin rodeos. Se sospecha de envenenamiento, y hasta que sepamos más, les pido a todos que permanezcan disponibles para ser interrogados. Nadie debe abandonar el pueblo sin informarnos. Necesitaremos cooperación para llegar al fondo de esto. Los murmullos se extendieron por la sala como ondas en un estanque. Algunos rostros mostraban miedo, otros curiosidad, y en otros la señorita Marple notó una extraña satisfacción. Sabía que los pueblos tenían una forma de guardar rencor, y probablemente varios creían que Lionel Carew había recibido lo que se merecía, aunque jamás se atreverían a decirlo en voz alta. Después de la reunión, la señorita Marple se quedó un rato entre la multitud. Oyó a la señora Bantry murmurar a su marido que el inspector parecía muy guapo cuando estaba serio. Vio a Johnny Farrar alejarse rápidamente, cabizbajo, evitando cualquier mirada, y también notó que la señora Blunt no había asistido, aunque era de esperar que un ama de llaves quisiera defender su reputación. En cambio, había una nota doblada clavada en el tablón de anuncios, con la letra temblorosa de la señora Blunt. No tengo nada más que decir. Que hagan lo que quieran. La señorita Marple se tocó la barbilla con un dedo enguantado. El silencio, según su experiencia, podía ser tan revelador como el habla. Se preguntó mientras caminaba a casa en la penumbra si la retirada de la señora Blunt se debía a la culpa o a una mujer cansada de sospechas. De vuelta en su cabaña, con la tenue luz de la lámpara y su cesta de tejer a su lado, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Un hecho aparentemente insignificante destacó como una puntada brillante entre la lana gris. Cuando Lionel Carew se desplomó, su mano no se había apretado alrededor del corazón ni había buscado ayuda, sino que se había apretado sobre el sobre. Ese reflejo no hablaba de miedo a morir, sino a perder lo que el sobre representaba. Dejó las agujas a un lado y contempló el pueblo, donde la luz de las farolas iluminaba una ventana tras otra. En algún lugar de esas casas se encontraba la verdad.
Y como le había dicho a la señora Bantry hacía mucho tiempo, la naturaleza humana era muy similar en St. Mary Mead que en cualquier otro lugar. Una vez que se supiera qué buscar, el patrón se revelaría por sí solo. La mañana siguiente a la reunión en el salón parroquial amaneció radiante y engañosamente alegre. Los pájaros trinaban en los setos y el aire traía la cálida promesa del verano. Sin embargo, bajo esta belleza ordinaria se escondía la inquietud latente del pueblo. Pocos podían pasar bajo el viejo roble sin estremecerse, e incluso el lechero, normalmente lleno de alegres silbidos, repartía sus botellas en silencio. El inspector Craddock había asignado 2 agentes al pueblo. Su presencia era un recordatorio de que se había cometido un asesinato en St. Mary Mead. Eran hombres robustos, pero sus patrullas no lograron calmar los nervios. En cambio, los aldeanos murmuraban tras las cortinas, ansiosos por verlos e inventar historias sobre lo que podrían haber descubierto. La señorita Marple, sin embargo, no era de las que se dejaban llevar por la especulación cuando una observación más atenta ofrecía mucho más. Se propuso hacer una serie de visitas, aparentemente para entregar un frasco de mermelada de ciruelas aquí o un libro de jardinería prestado allá. A nadie le extrañó, después de todo, la señorita Marple siempre estaba intercambiando nimiedades con sus vecinos. Sin embargo, cada llamada era un hilo más que se añadía al tapiz que iba construyendo silenciosamente. Su primera visita fue a la señora Blunt en Del Arches. El ama de llaves parecía agotada, con las manos temblorosas mientras servía el té. «Todos han decidido que debo ser yo», dijo con amargura. «Dondequiera que voy, lo veo en sus ojos. He vivido en el servicio toda mi vida, señorita Marple, y nunca pensé que llegaría a esto». La señorita Marple se inclinó hacia adelante con afabilidad. «La gente habla, señora Blunt, pero hablar rara vez equivale a decir la verdad. Me pregunto si el señor Carew recibe muchas visitas». «No a menudo», admitió la mujer. «Aunque había un hombre. Había venido de Londres 2 veces el mes pasado. Abrigo elegante, modales enérgicos. Se encerraban en el estudio durante horas, hablando en voz baja. El señor Carew nunca me dijo su nombre, pero se fue con cara de pocos amigos». La señorita Marple lo anotó mentalmente. Algún asunto, quizás, o algún problema. En cualquier caso, era un tema que podría resultar importante. Esa misma tarde, se encontró con el joven Johnny Farrar junto a la puerta de la iglesia. Estaba pálido y tenía las manos hundidas en los bolsillos. «Supongo que has oído lo que dicen», murmuró cuando la señorita Marple lo saludó. «Que usted y el señor Carew intercambiaron palabras enojadas». Levantó la cabeza de golpe. No era así. Pensó que podía decirle a Milly qué hacer. Eso era todo. Trabajaba algunas mañanas en los alerces, ayudando con el jardín. La hacía sentir incómoda. Le dije que la dejara en paz. ¿Y lo hizo? El silencio de Johnny era revelador. Se rió, admitió el chico. Dijo que era demasiado joven para importarme. Podría haberlo hecho. Se interrumpió pateando una piedra suelta. Pero no lo hice. Piensen lo que piensen, no lo hice. La señorita Marple lo observó con ternura. Los jóvenes se enojaban con facilidad, pero también se imaginaban en el centro de dramas más grandes. Aún así, el brillo protector en sus ojos al hablar de Milly no debía pasarse por alto. «Es muy natural defender a quienes nos importan», dijo en voz baja, «pero hay que tener cuidado con cómo se expresan esas defensas». Mientras tanto, el inspector Craddock hacía sus propias rondas, sin mucho éxito. Cada aldeano tenía alguna teoría, pero nadie podía aportar pruebas más sólidas que los rumores. Carew tenía deudas. Uno decía que tenía enemigos en Londres, otro decía que planeaba apoderarse de la propiedad de alguien, un tercero susurraba. Cada relato contradecía al anterior. En medio de esta maraña, la tranquila seguridad de la señorita Marple era como una aguja que apunta hacia el norte. No discutía con el inspector. De hecho,
A menudo parecía estar de acuerdo con él, pero tenía la vista y los oídos fijos en otra parte. Visitó personalmente a Millie Parsons, una chica tímida de cabello rubio y mirada baja. Millie confirmó que había ayudado en The Larches. Era extraño, dijo vacilante. El señor Carew siempre quería saber cosas. ¿A dónde iba la gente? ¿Con quién hablaba? Como si estuviera grabando todo en su cabeza. Una vez me dio una moneda para que le contara lo que había oído en la tienda. No me gustó. La señorita Marple preguntó suavemente. ¿Y se lo dijo? Una o dos veces, admitió Millie sonrojándose, pero me detuve. Me pareció mal. Las agujas de la anciana tintineaban silenciosamente en su imaginación, así que Lionel Carew había sido un recopilador de información. Un hábito peligroso, en un pueblo donde los secretos abundaban como margaritas. Esa noche, durante la cena en casa de los Bantry, la señorita Marple escuchó la última ronda de teorías. El coronel Bantry estaba convencido de que el veneno debía de estar en el vaso de limonada que le dieron a Carew en la fiesta. Tiene sentido, ¿verdad? Es fácil colar algo con todo el alboroto. La señora Bantry no estuvo de acuerdo, pero nadie más resultó herido, Arthur. Si la limonada hubiera estado envenenada, seguramente otros habrían enfermado. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, no ofreció ninguna contradicción directa. En cambio murmuró, «Es curioso, ¿verdad?», a que el señor Carew sostuviera el sobre con tanta fuerza hasta el final. La gente suele dejar caer las cosas cuando se las agarra tan de repente, a menos, claro, que lo que sostienen esté ligado a lo que más temen perder. Sus anfitriones la miraron fijamente, pero ella sonrió plácidamente y pidió otra rebanada de bizcocho. El inspector Craddock, aunque cansado, fue a ver a la señorita Marple al día siguiente. Apreció su consejo, aunque no lo admitió en voz alta. «Hemos analizado la jarra de limonada», dijo, «y no encontramos nada. El médico confirma la estricnina, pero aún no se sabe la fuente. El hombre apenas probó un bocado ese día. Solo bollitos de la tienda de té y esa maldita limonada. A menos que el veneno le hubiera entrado directamente en el vaso, en el momento en que se quedó callado». La señorita Marple ladeó la cabeza. Una posibilidad. Pero quizás también debamos considerar que el veneno no siempre se administra por vía oral. Hay otros medios. Recuerdo el caso de una joven doncella bastante trágico que absorbió algo simplemente al tocar flores espolvoreadas. El inspector pareció sorprendido, luego pensativo. «Entonces cree que el sobre». La señorita Marple se limitó a sonreír. «Creo», dijo con dulzura, «que no debemos pasar por alto los pequeños detalles en nuestra búsqueda de grandes respuestas». Al acompañarlo a la salida, la mente de la señorita Marple volvió al roble. Había permanecido en pie durante siglos, testigo silencioso de innumerables dramas humanos. Bajo sus ramas, Lionel Carew había muerto con un sobre en la mano. Fuera su contenido de verdadera importancia o un simple señuelo, lo cierto era que se había aferrado a él con terror. Y la señorita Marple lo sabía, ese era el tipo de detalle que revelaba el carácter. Y el carácter, más que cualquier otra cosa, era la clave para entender el asesinato. La conmoción inicial por la muerte de Lionel Carew comenzaba a disiparse, y con ella llegó la necesidad natural de atribuir la culpa. Los agentes del inspector Craddock apenas podían dar 2 pasos por la calle principal sin que alguien insistiera en saber quién lo había hecho. En una comunidad tan pequeña, la sospecha no requería pruebas, bastaba con un susurro y la certeza de que todos los demás hablaban. El objetivo principal seguía siendo la señora Blunt, la ama de llaves de Carew. Había trabajado en The Larches más tiempo del que nadie conocía a Carew, y por eso su nombre se aferraba al caso como abrojos a una falda. Los aldeanos decían que había sido maltratada, estafada y humillada por su empleadora. «Una mujer así», declaró la señorita, «Hartnell en la cola de la oficina de correos no toleraría que la traicionaran».
Me atrevería a decir que encontró un frasquito en la farmacia e hizo lo que debía hacer. La señorita Marple, al comprar un sello de medio penique, no dio muestras de desacuerdo, pero recordó los ojos enrojecidos de la señora Blunt y su desafío cansado. Resentimiento, sí. Asesinato, tal vez, pero no con el tono de resignación que había percibido en esa voz. A las personas resentidas generalmente les encantaba compartir sus quejas, no refugiarse en el silencio. Pronto se unió al coro otro nombre, Johnny Farrar. Su disputa con Carew había sido presenciada, o al menos la señorita Hartnell, reclamado por la mitad del pueblo. La juventud impulsiva de Johnny y su cortejo a Millie Parsons lo convirtieron en un sospechoso tentador. Mató al tipo por entrometerse con su novia, declaró el señor Tompkins en el Blue Boar, golpeando su jarra para enfatizar. Esa es una historia tan vieja como el tiempo. El inspector Craddock tampoco pudo descartar del todo. Se había notado la evasiva de Johnny en la reunión parroquial, y al ser interrogado formalmente, el chico se sonrojó, balbuceando negaciones que solo lo hacían parecer más culpable. Te lo dije, insistió, no lo envenené. Nunca había visto estricnina. Pregúntale a Millie. Ella te lo dirá. Pero Millie, pálida y tímida, solo confirmó que Johnny estaba enojado con Carew. Le rogó al inspector que le creyera que jamás haría algo así, pero su voz temblorosa no inspira confianza. A mediados de semana, el ambiente estaba cargado de teorías. La señora Price Ridley estaba convencida de que Carew había descubierto un escándalo oculto durante mucho tiempo entre los aldeanos y que lo habían silenciado antes de que pudiera hablar. La señora Bantry se inclinaba por la teoría de conexiones con Londres, quizás de naturaleza criminal. El vicario, más caritativo, sugirió que Carew podría haber sido víctima de algún trágico error, una dosis destinada a otra. Durante todo esto, la señorita Marple escuchaba y tejía. Rara vez contradecía a nadie abiertamente. En cambio, dejaba caer algún comentario suave aquí, alguna pregunta allá, sembrando semillas que más tarde podrían dar fruto. Su mente, sin embargo, ya estaba analizando cuidadosamente las posibilidades. No pudo evitar notar la rapidez con la que el pueblo se había apoderado de Johnny y la señora Blunt. Era conveniente, por supuesto, culpar a los marginados, a los sirvientes o a los jóvenes imprudentes, pero la conveniencia rara vez era sinónimo de verdad. Una noche, la señorita Marple recibió una visita inesperada, el mismísimo inspector Craddock, con aspecto acosado. Lo admito, señorita Marple, este caso me tiene desconcertado, dijo. No hemos encontrado rastro de veneno en Del Arches, ni polvos ni botellas sospechosas. La señora Blunt insiste en que nunca compró nada parecido. En cuanto a Johnny, hemos revisado los registros de la farmacia y tampoco encontramos nada. Entonces, quizá, sugirió la señorita Marple con amabilidad, busca la evidencia equivocada. En la vida de un pueblo, las acciones no suelen ser dramáticas, sino más bien comunes. Un pequeño frasco de herbicida en un cobertizo, por ejemplo, es menos notable de lo que uno podría pensar. Craddock suspiró. Cierto. Pero a menos que podamos relacionarlo directamente con Carew, no puedo andar acusando a nadie. Claro que no coincidió la señorita Marple. Y sin embargo es interesante, ¿no? Y que el señor Carew decidiera ganarse enemigos tan rápidamente. He observado, inspector, que quienes coleccionan secretos a menudo acaban en peligro. El inspector la miró fijamente. ¿Secretos? ¿Has oído algo? La señorita Marple negó con la cabeza. Nada concreto. Solo la impresión de que no era un hombre que se contentaba con dejar las cosas como estaban. Al día siguiente, Craddock convocó una investigación formal. El salón parroquial estaba abarrotado de nuevo. El ambiente era tenso. El doctor Haydock dio su opinión profesional sobre la muerte por envenenamiento con estricnina, administrada poco antes de que Carew se desmayara. Describió las convulsiones,
la rapidez con la que se iniciaron y la certeza de la toxina. Luego se llamó a testigos. La señora Blunt reiteró su negación, aunque su voz ya era más firme. Johnny Farrar admitió haber discutido con Carew, pero negó cualquier implicación posterior. Millie Parsons, entre lágrimas, insistió en que no había visto nada inusual en la fiesta. El momento más impactante llegó cuando el señor Davis, el joven soltero muy admirado por las damas, confesó que había visto a Carew examinando el sobre incluso antes de la rifa. Como si lo esperara, dijo: «Curioso, ¿no? Se suponía que era una donación anónima», pero no pareció sorprendido. Una oleada recorrió la habitación. Si Carew sabía del sobre, quizá no fue casualidad que lo hubiera traído hasta él. Quizá siempre estuvo destinado a él. Los ojos de la señorita Marple brillaron brevemente. Los hilos empezaban a mostrar un patrón, aunque solo débilmente. Sabía que no debía hablar demasiado pronto. Esa noche, de vuelta en su cabaña, repasó las revelaciones del día. El pueblo tenía sospechosos a la señora Blunt y Johnny Farrar, pero ambos eran demasiado obvios. El motivo sí, pero los medios seguían siendo inciertos. Mientras tanto, había surgido una nueva posibilidad: que el sobre en sí mismo fuera central en la trama. La posesividad de Carew, su miedo, su propio colapso al aferrarse al sobre. Todo ello sugería una conexión más profunda que la casualidad. Mientras dejaba a un lado su labor de punto, la señorita Marple reflexionó que el asesinato rara vez provenía de desconocidos o de misterios impuestos desde fuera. Más a menudo, crecía como la hiedra en un viejo muro, a partir de grietas ocultas durante mucho tiempo, alimentadas por el resentimiento, los celos o la codicia. Y en St. Mary Mead, bajo el frondoso roble, esa hiedra claramente había echado raíces. Durante varios días después de la investigación, St. Mary Mead pareció sumida en una extraña semidesintegración. La vida continuaba. Se deshebrar los jardines, se tendía la ropa, y el vicario preparaba su sermón dominical, pero todo estaba marcado por la sombra de la muerte de Carew. Los aldeanos no pudieron resistirse a debatirlo, cada uno convencido de que su teoría tenía más fundamento que las cautelosas notas del inspector. La señorita Marple, mientras tanto, proseguía con sus propias indagaciones discretas. Nunca presionaba directamente a nadie. Más bien, dejaba que las conversaciones se desarrollaran con naturalidad, observando los rostros más que escuchando las palabras. Sabía que el comportamiento humano a menudo era más elocuente que el testimonio. Una de esas conversaciones ocurrió cuando se detuvo en la tienda a comprar lana para tejer. La señora Arnold, encargada del mostrador, contaba por tercera vez cómo había visto a Carew de pie junto al roble justo antes de la rifa. Parecía nervioso, declaró. Miraba a su alrededor sin parar, como si temiera que alguien se acercara. Después le dije al señor Arnold que no serviría de nada. La señorita Marple aceptó su cambio con una leve sonrisa. El miedo se manifiesta, murmuró, sobre todo cuando una persona sabe algo que otros desearían ocultar. Sin embargo, su mirada se detuvo en la pila de premios de la rifa que aún se apilaban en la trastienda, sin que los reclaman quienes estaban demasiado asustados para ir a buscarlos. Uno en particular le llamó la atención: un paquete envuelto en papel marrón y cordel, con una leve mancha de tinta en una esquina. La mayoría no lo habría notado, pero para la señorita Marple era sugerente. Las manchas de tinta no aparecían en los paquetes sin motivo, y recordó que habían visto a Lionel Carew manipulando cartas en los días previos a su muerte. Se lo mencionó al dependiente. ¿Ese paquete lo dio el señor Carew? La señora Arnold negó con la cabeza. No, ese lo mandó el señor Davis, creo. Un juego de libros. ¿Por qué? Oh, no hay razón, respondió la señorita Marple, pero su mente estaba dando vueltas. Una mancha de tinta, un hombre obsesionado con los documentos, un sobre agarrado con fuerza, detalles no inconexos. Esa misma tarde, la señorita Marple visitó el cementerio.
aparentemente para desmochar las flores marchitas de la tumba de su sobrino. Encontró al vicario allí, agachándose para recoger las hojas de himnos que el viento había arrastrado. Cuando preguntó, él admitió que habían desaparecido algunos documentos parroquiales del cajón de la sacristía. Nada de valor, dijo. Recibos antiguos, cuentas, correspondencia. Pero es extraño. No entiendo por qué alguien querría encontrarlos. La señorita Marple escuchaba con educada preocupación. Sin embargo, para sus adentros, pensaba que había muchas razones por las que los registros parroquiales podrían ser de interés. A menudo contenían asuntos delicados, donaciones anónimas, deudas condonadas, nombres de personas discretamente asistidas. Dichos documentos podrían resultar útiles para quien tuviera la costumbre de recopilar secretos. Mientras caminaba a casa, se detuvo bajo el mismo roble. El cordón de la policía había sido retirado, dejando solo la hierba pisoteada y una leve huella del lugar donde Carew había caído. Se agachó, rozando la tierra con la mano enguantada, y allí, medio enterrado, vio un destello metálico. No era gran cosa, simplemente el cabo de una pluma estilográfica, con la punta doblada e inservible. Para la mayoría era basura, tal vez tirada por alguno de los asistentes a la fiesta. Pero la señorita Marple entrecerró los ojos. Carew era un hombre que valoraba los papeles, tomaba notas y se le veía con cartas. Si esta pluma le había pertenecido, ¿por qué la habían tirado tan cerca del lugar de su muerte? Lo guardó cuidadosamente en su bolso y siguió caminando, mientras su mente recompone las posibilidades. Esa noche, el inspector Craddock volvió a visitarla en su cabaña. Estaba cansado. Las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaban. No hemos avanzado, admitió. La mitad del pueblo tiene motivos para detestar a Carew, pero nadie tiene la oportunidad de demostrarlo. Y este sobre, ¿por qué lo aferraba con tanta fuerza? ¿Por qué alguien mataría a un hombre por un giro bancario? La señorita Marple dejó su labor de punto a un lado y le entregó el bolígrafo roto. Quizás esto ayude. Lo encontré cerca del roble. Le dio la vuelta, frunciendo el ceño. Podría ser cualquiera. En efecto, la señorita Marple estuvo de acuerdo. Pero a menudo he observado que cuando uno guarda papeles, también guarda una pluma. Y a veces, añadió con suavidad, una pluma así puede contener algo más que tinta. Craddock la miró fijamente. ¿No te refieres al veneno? La señorita Marple inclinó la cabeza. Ya está hecho. Una punta cubierta de pólvora, por ejemplo. Uno la toca, y después quizá toca comida o bebida, y el veneno se transfiere. No es una ingestión deliberada, pero sí suficiente. Y si uno estuviera ansioso, abriendo un sobre con prisa, bueno, podría no notar el residuo. El inspector se recostó pesadamente. Es una idea diabólica, pero podría explicar por qué no se encontró nada en la comida ni en la bebida. Así es, dijo la señorita Marple. Es solo una idea. Sin embargo, no me sorprendería que la clave de esta tragedia no residiera en lo que comió el señor Carew, sino en lo que manipuló. Al día siguiente, apareció otra pieza del rompecabezas. Millie Parsons se acercó tímidamente a la puerta de la señorita Marple, retorciéndose las manos. No sé si importa, dijo, pero recordé algo. Cuando trabajaba en The Larches, el señor Carew solía tener cartas extendidas sobre su escritorio. Me hacía quitarles el polvo con cuidado. Una vez vi una con el sello parroquial. La guardó rápidamente en cuanto me vio mirando. La señorita Marple asintió. «Qué interesante, querida. Hiciste muy bien en contármelo». Cuando la chica se fue, se sentó tranquilamente con su té, con sus pensamientos dando vueltas. Registros parroquiales, sobres, un bolígrafo roto, un hombre obsesionado con la información. Las piezas encajaban, pero la imagen que formaban aún no estaba clara. Aún así, había visto suficiente locura humana como para saber que Carew había estado indagando en asuntos que era mejor no tocar. Que alguien lo suficientemente cercano como para tocar sus papeles, para ponerle una pluma envenenada en el camino,
había decidido silenciarlo. Esa noche, al oscurecer y ver el roble recortarse contra el cielo, la señorita Marple dejó a un lado su labor y susurró: «Sí, ahí está la clave. Tan pequeña que nadie más la verá, pero siempre son las pequeñas cosas las que nos delatan». Sus ojos, brillantes y penetrantes, reflejaban la luz de la lámpara. El pueblo quizá hablara de amas de casa y jóvenes celosos, pero ella sabía que la verdad era más profunda, y como las raíces del roble, ocultas pero poderosas, esperaba ser desenterrada. Al final de la semana, el ambiente en St. Mary Mead había pasado de la conmoción a una profunda inquietud. La gente ya no se conformaba con especular en voz baja, buscaban respuestas. Y al no obtenerlas, buscaban las suyas en forma de acusaciones, sutiles o no. El inspector Craddock, luchando por mantener la paz, se convirtió en más maestro que detective, reprendiendo a los aldeanos por chismes que podían exacerbar las tensiones. Sin embargo, los chismes cumplían su propio propósito. Revelaban quién temía ser descubierto y quién ansiaba desviar las sospechas hacia otro lado. La señorita Marple lo notó con especial intensidad durante el té del jueves por la tarde en el jardín de la vicaría. La señora Bantry, la señora Price Ridley y algunas otras estaban reunidas, con sus tazas tintineando ligeramente en los platillos, mientras intercambiaban las últimas novedades. «Recuerden mis palabras», declaró la señora Price Ridley. «El ama de llaves es culpable». Esa nota clavada en la pizarra era casi una confesión. «Tonterías», dijo la señora Bantry con desdén. «Si acaso ese chico, Johnny, es el culpable. Tiene toda la pasión de la juventud y ningún sentido común. Además, Millie Parsons lleva días pálida como la leche. ¿Y si sabe que lo hizo?» La señorita Marple dejó su taza. «Es curioso, ¿verdad?», se observó en voz baja, «que nos apresuremos a culpar a quienes discuten abiertamente. Pero a menudo hacen más daño quienes sonríen dulcemente en compañía y ocultan sus sentimientos». El comentario quedó en el aire, y por un momento nadie dijo nada. Entonces la señora Bantry soltó una risa nerviosa, y la conversación derivó hacia temas más seguros. Sin embargo, la señorita Marple había visto la rápida mirada de culpabilidad que intercambiaron el señor Davis, invitado por su contribución musical al piano, y la señora Price Ridley. Fue breve, fugaz, pero le dijo mucho más que sus palabras. Mientras tanto, el inspector Craddock avanzaba poco. Volvió a visitar a The Larches para interrogar a la señora Blount sobre las visitas de Carew. Al principio ella negó con la cabeza, pero al presionarla admitió que había una vez una mujer, bien vestida, de ciudad. Llegó en coche y no se quedó más de 10 minutos. El señor Carew se montó en cólera después y arrojó papeles al fuego. No me gustaba su aspecto. Craddock frunció el ceño. Otra vez una conexión con Londres, pero sin nombre. Era humo sin fuego. Más tarde, ese mismo día, Johnny Farrar lo confronta afuera de la oficina de correos. «No me van a acosar por algo que no hice», Ben exclamó. «Si quieren saber quién odiaba más a Carew, miren a Davis. Todos lo consideran un buen tipo, pero está hasta las orejas de deudas». Carew lo sabía. Los oí discutir. Craddock tomó nota, aunque había aprendido a desconfiar de las peleas aldeanas disfrazadas de revelaciones. Aún así, la idea de que el señor Davis fuera menos recto de lo que aparentaba tenía cierto fundamento. La señorita Marple, por su parte, decidió visitar al señor Davis esa misma tarde. Llevaba consigo un pequeño tarrito de mermelada, su pretexto para la visita. Él la recibió cortésmente, aunque su sonrisa parecía más tensa de lo habitual. «Me pregunto», dijo ella mientras él la acompañaba a su pulcra sala de estar, «si notó algo inusual en la fiesta, más allá de la tragedia en sí». Davis dudó alisando el pelo. Solo que Carew era un hombre difícil, siempre fisgoneando, siempre tomando notas. Una vez me preguntó por mis cuentas de repente, como si fuera asunto suyo.
Las agujas de tejer de la señorita Marple, que había traído consigo, tintineaban suavemente. Debió de ser desconcertante. A nadie le gusta que la gente se fije demasiado en sus asuntos privados. Sus ojos se posaron en los de ella por un instante antes de apartar la mirada. En efecto, aún así ya no está, y quizás todos podamos dejarlo atrás. Pero la señorita Marple sabía que no era así. La gente rara vez dejaba las cosas atrás hasta que se descubre la verdad. Y la reacción del señor Davis no fue la de un hombre aliviado, sino la de uno inquieto. Esa noche el pueblo se sumió en una mayor agitación cuando Millie Parsons desapareció durante varias horas. Su madre desesperada dio la alarma. Finalmente la encontraron sentada a la orilla del río, bañada en lágrimas y en silencio. Al ser presionada solo confesó que había tenido miedo. ¿Miedo de qué, querida?, preguntó la señorita Marple con dulzura cuando visitó a la niña a la mañana siguiente. Las manos de Millie se retorcían en su regazo. Vi algo, en la fiesta. He intentado olvidarlo, pero no puedo. El señor Carew estaba hablando con alguien justo antes de la rifa. Alguien que le entregó ese sobre. No era una donación anónima en absoluto. No puedo decir quién, aunque no me atrevo. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. A veces guardar silencio da seguridad, pero rara vez lo es. Los secretos nos acosan hasta que salen a la luz. Millie rompió a llorar, negándose a decir más. Sin embargo, la confesión fue suficiente. El sobre había sido entregado con un propósito, y Millie sabía más de lo que admitía. Al final de la semana, la calma que se respiraba en el pueblo se había resquebrajado. La señora Price Ridley acusó a la señora Bantry de encubrir sospechosos. El señor Tompkins insinuó con tono sombrío que el vicario sabía más de lo que dejaba entrever. Incluso el tendero, normalmente alegre, se quejó de que sus clientes estaban demasiado distraídos para comprar con normalidad. En medio de este tumulto, la señorita Marple, sentada en su salón, recompone los fragmentos. Una pista oculta en forma de un bolígrafo roto, papeles parroquiales desaparecidos, un sobre sospechoso, deudas rumoreadas, y ahora el miedo de Millie. La telaraña se cerraba, aunque la araña permanecía oculta. Mientras sorbía su té, murmuró: «Ya saldrá tarde o temprano». La gente no puede evitar rebelarse cuando se les presiona. Y supo con tranquila certeza que el tiempo de la observación amable estaba llegando a su fin. Pronto sería necesario un par de enfrentamientos y secretos, enterrados durante mucho tiempo bajo la sombra del roble, saldrían a la superficie. La mañana del domingo en St. Mary Mead debería haber sido tranquila. Las campanas repicaban alegremente, llamando a la congregación al culto, y la plaza del pueblo permanecía tranquila bajo el frondoso roble. Sin embargo, cuando los aldeanos entraron en la iglesia, sus pensamientos no estaban en himnos ni sermones. Estaban en Lionel Carew, el sobre envenenado y la persistente sospecha de que el asesino estaba sentado entre ellos. La señorita Marple, cómodamente acomodada en su banco habitual, observaba a la congregación con serena indiferencia. Observaba quién cruzaba miradas, quién inclinaba la cabeza en ferviente oración y quién se movía nerviosamente. Para ella, la iglesia era tanto un estudio del carácter como un servicio al Todopoderoso. El inspector Craddock, sentado al fondo, tenía una opinión menos caritativa. Estaba cansado de las conjeturas susurradas y ansiaba pruebas sólidas. Se encontró observando a Millie Parsons, sentada pálida y temblorosa junto a su madre. El miedo de la niña lo inquietaba más que cualquiera de las acusaciones de los demás. El servicio terminó, y los aldeanos acudieron en masa al cementerio. La conversación, como siempre, giró rápidamente hacia el asesinato. Pero esta vez había algo nuevo. Un robo. El vicario, visiblemente nervioso, anunció que los registros parroquiales ya desordenados habían sido revisados de nuevo. «Faltaban papeles», dijo, retorciéndose las manos. «Notas sobre donaciones, correspondencia,
incluso actas de matrimonio de hace 20 años. No entiendo por qué alguien querría llevarlos. El anuncio causó revuelo. La señora Price Ridley declaró que demostraba que Carew había estado chantajeando a alguien. El señor Tompkins insistió en que era prueba de una pandilla londinense. La señora Bantry, con más imaginación, sugirió que los papeles podrían ocultar a un niño secreto. La señorita Marple, escuchando en silencio, pensó de otra manera. Recordó la confesión de Millie de que el sobre de la fiesta había sido entregado deliberadamente a Carew. Si faltaban los registros parroquiales, y si Carew realmente los había estado investigando, entonces ambos asuntos debían estar relacionados. Sospechaba que el sobre no solo contenía dinero, sino también pruebas. Esa tarde una nueva conmoción recorrió el pueblo. Johnny Farrar fue encontrado inconsciente en el granero de su padre, con una botella de sidra derramada a su lado. Al principio la gente murmuró sobre la posibilidad de una borrachera, pero el doctor Haydock rápidamente declaró lo contrario. Veneno, dijo con gravedad. Una dosis menor que la de Carew, pero los mismos síntomas. Vivirá, pero alguien intentó silenciarlo. La revelación electrizó al pueblo. Si algunos habían desestimado la muerte de Carew como una desgracia o una disputa privada, el atentado contra Johnny no podía ignorarse. Significaba que el asesino seguía activo y desesperado. El inspector Craddock convocó una reunión de inmediato. Esto demuestra que el asesino está entre nosotros, les dijo a los aldeanos reunidos en el salón parroquial. El señor Farrar sabía algo, o se creía que sabía algo que lo hacía peligroso para el culpable. Debemos preguntarnos, ¿quién tenía motivos para temerle? Todas las miradas se volvieron hacia Millie Parsons. La devoción de Johnny por ella era bien conocida. Si lo habían atacado, quizás fue por lo que la propia Millie había visto. La niña rompió a llorar, aferrándose a su madre, mientras los susurros se extendían por la habitación. La señorita Marple, sin embargo, observaba a los demás. El señor Davis parecía afligido, con las manos apretadas contra el respaldo de una silla. La señora Price Ridley fruncía los labios con la mirada fija, como si calculara la mejor manera de parecer justa. Y la señora Blunt, el ama de llaves, permanecía notoriamente ausente. Más tarde esa noche, la señorita Marple visitó discretamente la casa de los Farrar. Johnny, pálido pero recuperándose, esbozó una débil sonrisa cuando entró. «No fui yo», la señorita Marple susurró. «Nunca toqué a Carew, pero creo que buscaba algo. Una vez me preguntó sobre discos antiguos y ventas, de antes de mi época. Dijo que quería saber quién posee qué por aquí. Le dije que le preguntara al vicario, pero solo se rió. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en el brazo. Eso fue de gran ayuda, querida. Descansa y no te preocupes más». Cuando regresó a la noche, su mente ya estaba trabajando. Registros parroquiales, ventas de terrenos, un sobre, y ahora un segundo intento con veneno. No se trataba de un crimen pasional ni de una pelea repentina. Fue deliberado, planeado y ligado a algo antiguo, algo enterrado en el pasado del pueblo. Al día siguiente, el inspector Craddock recibió la noticia de que una visitante londinense había sido vista de nuevo cerca de Much Benham. Una mujer bien vestida coincidía con la descripción anterior del ama de llaves. Había preguntado en la estación sobre los trenes a St. Mary Mead. Cuando llegó el inspector, había desaparecido. Se confesó con la señorita Marple, con la frustración reflejada en su rostro. Si Carew tenía negocios en Londres, quizá ella formaba parte de ellos. Pero ¿por qué los registros parroquiales? ¿Por qué hay sobres y bolígrafos rotos? No tiene sentido. La señorita Marple lo miró con dulzura. Tiene todo el sentido, inspector, si se tiene en cuenta que los secretos son como la mala hierba. Pueden crecer sin ser vistos durante años, hasta que alguien excava demasiado profundo. Entonces las raíces brotan y con ellas todo lo oculto en la tierra. Frunció el ceño.
¿Quieres decir que Carius se topó con un viejo escándalo? Posiblemente. Y si es así, el escándalo no ha muerto. Está lo suficientemente vivo como para volver a causar estragos. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, observando cómo la sombra del roble se extendía sobre el verde. 2 veces ya se había usado veneno. 2 veces las víctimas estaban a punto de aprender algo vital. En su regazo yacía la pluma estilográfica rota. La había limpiado con cuidado, y a la luz podía ver tenues restos de un residuo blanco adherido cerca de la punta. No necesitaba pruebas químicas, su instinto le decía lo que era. Carius había muerto no solo por casualidad, sino por tocar lo que no debía tocar. Y ahora, con Johnny casi silenciado, el asesino había revelado desesperación. La desesperación, como sabía la señorita Marple, era la pista más certera de todas. Juntó las manos y entrecerró los ojos. Sí, murmuró en voz baja, ya falta poco. El roble ha ocultado bien sus secretos, pero no pueden permanecer enterrados para siempre. El atentado contra la vida de Johnny Farrar había conmocionado a St. Mary Mead hasta los cimientos. Donde antes los aldeanos susurraban, ahora gritaban, revisaban las cerraduras 2 veces por la noche. Las cortinas se movían con cada sonido, e incluso los encuentros más mundanos estaban teñidos de sospecha. El envenenador seguía entre ellos, y esa certeza le daba a cada sonrisa un matiz siniestro. El inspector Craddock hizo todo lo posible por calmar los ánimos, pero no podía estar en todas partes a la vez. En la tienda, la señora Price Ridley advirtió que el asesino podría volver a atacar en cualquier momento. En el Blue Boar, el señor Tompkins declaró que dormiría con una escopeta junto a la cama. Incluso el sermón del vicario pasó de la caridad cristiana a los peligros del pecado sin confesar. La señorita Marple, sin embargo, mantuvo su habitual serenidad. Había vivido demasiado tiempo en St. Mary Mead como para sobresaltarse por la oscuridad que acechaba bajo sus setos. Sabía que la naturaleza humana era prácticamente la misma en todas partes, capaz de bondad, sí, pero igual de capaz de crueldad cuando se avivaba el orgullo, el miedo o los celos. Decidió que era hora de poner a prueba algunas de sus sospechas. No abiertamente, por supuesto. La señorita Marple nunca confrontaba a la gente directamente. En cambio, hacía preguntas aparentemente inocentes, observando las pequeñas fallas en su compostura. Su primera visita fue a Millie Parsons. La niña aún estaba conmocionada, pero recibió a la señorita Marple en el modesto salón donde su madre jugueteaba con la tetera. «Querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «he estado pensando en lo que me dijiste, en que viste a alguien entregarle el sobre al señor Carew. No tengas miedo. Si pudieras describir hasta el más mínimo detalle, quizás una mano, un anillo, el color de una manga, podría ser útil». Millie dudó, con la mirada nerviosa. Finalmente susurró: «Era un hombre. Vi su mano solo por un instante. Llevaba un anillo de sello. Lo sé porque reflejó la luz». Los ojos de la señorita Marple se iluminaron casi imperceptiblemente. Pocas personas en el pueblo llevaban esas joyas. Le dio las gracias a Millie efusivamente y luego derivó la conversación hacia temas más seguros, patrones de punto y vestidos de verano, hasta que la chica se relajó de nuevo. Más tarde, esa misma tarde, la señorita Marple se encontró con el señor Davis saliendo de la tienda. Hizo una pausa y comentó con ligereza: «Siempre admiro su anillo, señor Davis. Una hermosa pieza de familia, ¿verdad?». Se sonrojó y miró rápidamente su mano. «Sí, heredado de mi padre». «¿Por qué lo preguntas?». «Oh, por nada», respondió la señorita Marple con su suave sonrisa. «Disfruto fijándome en los pequeños detalles. La gente se revela en su elección de adornos, ¿no crees?». Ella lo dejó inquieto y notó con interés cómo él evitó mirarla a los ojos durante el resto de su breve intercambio. Esa noche, invitó al inspector Craddock a tomar el té. Llegó con aire cansado, dejándose caer pesadamente en una silla.
No estoy más cerca, señorita Marple confesó. Sabemos que Johnny fue envenenado, pero no sabemos cómo. Nadie vio a nadie cerca de él. ¿Y por qué Carew lo mató en una fiesta delante de todos? La señorita Marple le sirvió el té y añadió 2 terrones de azúcar. Porque, inspector, a veces los lugares más públicos son los más seguros para estos actos. La sospecha se dispersa como semillas de diente de león. Todos ven algo y nadie ve con claridad. Él gimió. Puede que sea cierto, pero no me da un nombre. Le pasó un plato de pastel de semillas. Los nombres aparecen, inspector, cuando a la gente se le da la oportunidad de revelarse. Siempre he creído que un pequeño empujón en una conversación puede hacer tropezar a los culpables. Una palabra, una mirada, detalles muy pequeños pero muy reveladores. La miró con recelo. «¿Quieres decir que has estado provocando?» «No estoy provocando», corrigió suavemente. «Estoy observando. Y creo que hoy he aprendido algo. ¿Sabía, inspector, que el señor Davis lleva un anillo de sello?» Craddock frunció el ceño. «Sí, lo he visto». «¿Y qué?» «Solo Millie Parsons me dice que el hombre que le pasó el sobre al señor Carew llevaba un anillo así». El inspector se irguió. «Davis, ¿estás seguro?» Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Estoy seguro de que Millie vio un anillo. Y estoy seguro de que el señor Davis se siente bastante incómodo cuando le preguntan sobre esto. Más allá de eso, no hay que adelantarse. Los seres humanos rara vez son tan amables como para mostrar su culpabilidad abiertamente. Pero creo que el señor Davis tiene más que decirnos de lo que ha admitido». Al día siguiente se presentó otra oportunidad. Una reunión del pueblo en casa de los Bantry, aparentemente una reunión benéfica, reunió a muchas de las figuras clave. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana, observaba a la señora Price Ridley disertar sobre el declive de la moral, mientras el señor Davis se ocupaba del libro de cuentas. En una pausa en la conversación, la señorita Marple comentó con inocencia: «Es sorprendente, ¿verdad?, cómo los registros parroquiales pueden revelar cosas que habíamos olvidado, viejas deudas, matrimonios, incluso herencias». La mano del señor Davis se sacudió, manchando la página con tinta. Murmuró algo sobre descuido, pero su palidez lo delató. La señora Bantry, siempre atenta, se acercó más a la señorita Marple después. «Jane, dices cosas muy curiosas. ¿Viste cómo reaccionó Davis? Casi como si pensara que te referías a él». La señorita Marple sonrió levemente. «Quizás él mismo lo pensó, Dolly». Esa noche, sentada sola en su cabaña, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había descubierto. Un anillo visto por Millie, una pluma tirada por Carew, registros parroquiales robados, y ahora Davis estremeciéndose ante la mención de herencias. Cada vez era más evidente que no se trataba de un crimen casual, sino de uno arraigado en la tierra de St. Mary Mead, alimentado por secretos enterrados hacía tiempo. Carew había desenterrado algo relacionado con tierras o dinero, algo que Davis temía lo suficiente como para matar por ello. Sin embargo, la señorita Marple sabía que no debía declarar sus sospechas. Una acusación prematura solo avivará la astucia del culpable. No debía esperar, observar y elegir el momento con cuidado. Mientras dejaba a un lado su labor de punto para la noche, susurró: «Sí, ahí está. Siempre se dejan ver, si uno tiene paciencia. Las raíces del roble son profundas, pero ni siquiera las más profundas pueden ocultarse para siempre». Los sucesos de la reunión de los Bantry volvieron a poner al pueblo alborotado. No pasó inadvertido que el señor Davis, habitualmente tan sereno, había derramado tinta sobre el libro de contabilidad y palidecido ante el comentario aparentemente inocente de la señorita Marple. A la mañana siguiente, circulaban al menos 3 versiones del incidente, una en la que casi se desmaya, otra en la que arrojó el libro de contabilidad en un ataque de ira y una tercera en la que salió hecho una furia.
Ninguna era cierta, pero todas reforzaban la creciente sospecha de que Davis tenía algo que ocultar. El inspector Craddock, por su parte, se resistía a precipitarse. Visitó a la señorita Marple en su casa de campo y la encontró como siempre tejiendo. «Admito», dijo, «que el tipo parecía desconcertado. Pero desconcertado no significa culpable. Necesito algo más que una reacción nerviosa para fundamentar un caso». En efecto, la señorita Marple asintió levemente. «Pero a veces, inspector, hay que ver a quién le beneficia el silencio. No se trata solo de lo que la gente dice, sino de lo que evita decir». Craddock suspiró. «¿Entonces crees que Davis es el indicado?» «Creo que Davis sabe más de lo que quiere admitir. Si es el envenenador o simplemente un hombre que guarda sus propios secretos es otra cuestión. Pero los secretarios, inspectores, rara vez se conforman con permanecer enterrados». Esa tarde la señorita Marple fue al pueblo a echar una carta. De camino se encontró con la señora Blunt, que parecía inusualmente agitada. El ama de llaves dudó un momento y luego susurró. «He recordado algo, señorita Marple. Quizás debería decírselo. Una semana antes de que falleciera el señor Carew, lo oí hablar con Davis. Craddock mencionó algo sobre registros de herencia. El señor Davis le regañó con dureza que lo dejara, que remover el pasado no le haría ningún bien a nadie. Entonces el señor Carew se rió, con una risa desagradable, y dijo que disfrutaría viendo cómo se revelaba la verdad. La señorita Marple le dio las gracias amablemente. Mientras seguía caminando, reflexionó que el patrón se estaba estrechando. Registros de herencia, documentos parroquiales, documentos perdidos, y el nombre de Davis se entretejen entre todos ellos. Y Lionel Carew, metiéndose donde no debía, claramente había pagado el precio. Al día siguiente, el inspector Craddock citó al señor Davis para interrogarlo nuevamente. Se sentaron en el estudio del vicario, en un ambiente solemne que el tic-tac del reloj hacía más pesado. Lo vieron hablando con Lionel Carew sobre los registros parroquiales, dijo el inspector con firmeza. ¿De qué se trataba esa conversación? Davis se sonrojó. Estaba fisgoneando como siempre, desenterrando viejos asuntos sin relevancia. Le dije que lo dejara en paz. ¿Y por qué le preocupaban especialmente los registros parroquiales? No lo hicieron, espetó Davis. Pero el hombre era un incordio. Acorralaba a la gente, exigía información, amenazaba con revelar esto o aquello. Era intolerable. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Le pasó el sobre en la fiesta? Davis se quedó paralizado. Durante un instante no dijo nada. Luego forzó una risa. «Claro que no. ¿Por qué debería?» «Era un premio anónimo, Craddock», entrecerró los ojos. «Varios testigos dicen lo contrario. Que usted estaba cerca de él, que lo vieron con el sobre. Es ridículo», insistió Davis, pero le temblaba la voz y el sudor le perlaba la frente. Al marcharse, Craddock le confesó a la señorita Marple que estaba más convencido que nunca de la culpabilidad de Davis. Pero demostrarlo es harina de otro costal. No tenemos pruebas de que manipulara el veneno, y tiene suficientes amigos que juraron por su buena conducta. La señorita Marple asintió pensativa. El carácter rara vez es tan simple como lo pintan los amigos. Aún así, inspector, quizá tenga razón en esperar. A veces, los culpables se incriminan a sí mismos si se les da suficiente cuerda. Mientras tanto, el pueblo seguía fragmentándose. Millie Parsons, aún asustada, evitaba salir de su cabaña. Johnny Farrar, recuperándose lentamente, se amargó aún más, murmurando que el pueblo lo quería en el banquillo de los acusados, pasara lo que pasara. La señora Price Ridley difundió sus teorías con renovado vigor, mientras que la señora Bantry, aunque comprensiva, no pudo evitar disfrutar del drama. Una noche, la señorita Marple aceptó una invitación a cenar en casa de los Bantry. El coronel Bantry, con una copa de oporto en la mano, declaró: «Si quieres saber mi opinión, Jane, ese tal Davis tiene cara de culpable. Apuesto por él».
La señorita Marple sonrió con dulzura. Es muy tentador, Arthur, confiar en el instinto en estos asuntos. Pero he descubierto que quienes parecen culpables a veces simplemente están ansiosos, y quienes parecen ser buenos puede que estén escondiéndose aún más. La señora Bantry se acercó. Jane, no querrás decir que sospechas de alguien más. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente en su regazo. Sospecho, Dolly, que debemos ser cautelosas, porque creo que la verdad llegará a su debido tiempo, y quizás de una forma que ninguna de nosotras espera. Al día siguiente se produjo otro giro inesperado. Se descubrió un trozo de papel cerca del roble, descubierto por unos niños que jugaban al escondite. Rasgado y embarrado, llevaba los débiles restos de la escritura de un número de cuenta, tal vez, y las palabras transferencia de patrimonio. El inspector Craddock se lo llevó enseguida a la señorita Marple. «Tiene que ver con los registros de herencia, ¿no?», preguntó con gravedad. La señorita Marple lo examinó con su mirada penetrante. «Sí, inspector. Y si no me equivoco, sugiere que Lionel Carew había tropezado con algo relacionado con propiedades o dinero, algo que debía permanecer oculto». Se lo devolvió con expresión tranquila pero resuelta. «Estamos cerca. Quien haya matado una vez y lo haya intentado de nuevo, no descansará. La desesperación vuelve a la gente imprudente. Y en la imprudencia, inspector, reside su perdición». Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple se permitió un raro momento de tristeza. La red se estaba cerrando. Carew había descubierto un escándalo enterrado desde hacía mucho tiempo, relacionado con los registros parroquiales. Tal vez una herencia reclamada indebidamente, o tierras transferidas con falsos pretextos. Davis estaba involucrado sin duda, pero otros también podrían estarlo. El roble se alzaba imponente afuera, silencioso y antiguo. Bajo sus ramas, los secretos del pueblo se habían derramado en sangre. Y la señorita Marple, con su paciencia tejiendo y su mirada serena, sabía que llegaría el momento en que esos secretos ya no podrían negarse. Juntó las manos, susurrando a la luz del fuego: «Sí, pronto se romperá. No pueden mantener sus máscaras para siempre, y cuando la verdad se manifieste, será demasiado evidente». El descubrimiento del trozo de madera roto cerca del roble había generado una nueva urgencia en el pueblo. Las conversaciones sobre sidra envenenada y sobres anónimos dieron paso a rumores sobre escrituras de propiedad y herencias. Resurgieron viejos agravios sobre quién había adquirido propiedades injustamente, cuyas familias habían sido desposeídas y cuyos límites entre casas y campos se habían modificado con el paso de los años. St. Mary Mead, aparentemente tranquila, se había convertido en un hervidero de sospechas que bullía bajo la superficie. El inspector Craddock, agotado de conjeturas, admitió ante la señorita Marple que no estaba más cerca de la prueba. «Davis parece culpable, sí, pero si lo pongo en el banquillo mañana, un buen abogado me echaría del tribunal con una carcajada. Y mientras tanto, el verdadero envenenador se vuelve más atrevido». Los ojos de la señorita Marple brillaron con dulzura. «Tal vez, inspector, no sean las pruebas en el sentido de frascos y polvos lo que nos ayude, sino la prueba de carácter. Una conciencia culpable se delatará cuando se la toque de la manera correcta. Solo se necesita paciencia para esperar, y el hilo adecuado para tirar», él gimió. «¿Y supongo que pretendes tirar de él?». Ella sonrió serenamente. «A mi manera tranquila». Esa tarde la señorita Marple emprendió su pequeña campaña. Empezó con el señor Davis. Con una madeja de lana que, según ella, estaba anudada, se detuvo en su casa en busca de ayuda. «Es tan incómodo, ¿sabes?», dijo con dulzura. «Siempre pienso que los hombres son mucho mejores deshaciendo nudos. Tienen las manos tan firmes». Davis, nervioso, intentó complacerlo, manipulando torpemente la lana. Mientras trabajaba, la señorita Marple charlaban distendidamente sobre herencias y tesoros familiares.
Mi prima Lucy, comentó, una vez perdió el derecho a una propiedad por falta de un registro. Imagínense todo su legado perdido. Uno se pregunta qué haría una persona si todo su futuro dependiera de un trozo de papel. Las manos de Davis temblaban. La lana se resbaló, enredándose aún más. «Qué lástima», murmuró pálido. La señorita Marple le dio las gracias alegremente, dejándolo sumido en su incomodidad. No lo había acusado, pero la semilla ya estaba sembrada. Su siguiente visita fue a la señora Blunt. El ama de llaves la recibió con rigidez, pero bajo la apariencia de hostilidad se escondía el miedo. «Querida», dijo la señorita Marple con amabilidad, «siempre he admirado tu lealtad. Servir no es fácil y tú lo llevaste bien. Pero a veces llevamos cargas que no nos corresponden. Si quieres dejar algo por escrito, ahora es el momento». Los ojos de la señora Blunt se llenaron de lágrimas de repente. «No lo envenené», susurró, «pero sabía que estaba jugando un juego peligroso. Me dijo, se jactó en realidad, de tener papeles que arruinarían a cualquiera. Dijo que el roble lo protegería, como siempre había hecho con el pueblo. No entendí lo que quería decir entonces. Ahora creo que me estaba advirtiendo». La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. «Hiciste bien en contármelo. Los secretos tienen una forma de quebrar a quienes los guardan demasiado tiempo». La noche siguiente, la señorita Marple asistió a una reunión en la vicaría donde estaban presentes varios aldeanos, entre ellos Davis, la señora Price Ridley y Millie Parsons. La conversación, como siempre, giró en torno al caso. «Es intolerable», declaró la señora Price Ridley. «Un asesino anda suelto mientras nosotros tomamos el té. Digo que el inspector actúe de inmediato». La señorita Marple removió su taza con delicadeza. «Sí, es terrible vivir con la incertidumbre, aunque siempre he pensado que cuando la gente actúa con demasiada precipitación, suele revelar más de lo que pretende». Su mirada, aparentemente vaga, se posó en Davis. Él tenía la mirada fija en su plato, con la mandíbula apretada. Cuando Millie intervino tímidamente, le conté a la señorita Marple sobre el anillo, el que vi al pasar el sobre. A Davis se le cayó la cuchara con un ruido metálico. La sala quedó en silencio. Murmuró una disculpa, pero el daño ya estaba hecho. La señora Bantry, que nunca se perdía esos momentos, le susurró más tarde a la señorita Marple Jane: «Lo has vuelto a hacer. Ese hombre está hecho un manojo de nervios». La señorita Marple sonrió serenamente. A veces basta con decir la verdad en voz alta para ver quién se estremece. Esa noche informó de sus impresiones al inspector Craddock. «Tienes razón», admitió a regañadientes. «Se estremeció, sin duda, pero aún así necesitamos más». «Entonces démosle la oportunidad», respondió la señorita Marple. «Organicemos otra reunión, nada formal. Una reunión donde el asunto de las herencias pueda surgir con naturalidad, que se delate delante de los demás». Craddock frunció el ceño. «¿Te refieres a provocarlo?» La señorita Marple negó con la cabeza. «No, Inspector. La gente se provoca a sí misma si se le da la oportunidad. Solo hay que escuchar con atención cuando lo hacen». Y así quedó todo arreglado. La noche siguiente, los Bantry abrieron su salón una vez más. Los aldeanos se reunieron reticentes, desconfiados, pero curiosos. La señorita Marple estaba sentada tranquilamente con su labor de punto, aparentemente absorta en el conteo de puntadas. El coronel Bantry, siguiendo su consejo, derivó la conversación hacia los límites de las propiedades y antiguas disputas. «Es curioso», dijo jovialmente, «cómo aquí la tierra cambia de manos. A veces uno se pregunta si los registros antiguos lo cuentan todo». Se oyó un murmullo de asentimiento, pero el señor Davis, quien reaccionó con más vehemencia, se puso de pie de un salto palideciendo. «Los registros no significan nada». Respetó. «Lo pasado, pasado está. Indagar en él solo trae problemas». Todas las miradas se volvieron hacia él. El silencio era ensordecedor. La señorita Marple levantó la vista suavemente de su labor. «Oh, pero a veces el pasado está muy vivo
dijo con dulzura, que a veces, señor Davis, deja huellas en el presente que no se pueden borrar, por mucho que uno lo intente. La boca de Davis se abrió y luego se cerró. Le temblaban las manos al buscar su pañuelo. En ese momento, la red se tensó. Se había revelado no con una confesión, sino con un miedo demasiado intenso para ocultarlo. Esa noche, de vuelta en su cabaña, la señorita Marple dejó las agujas y reflexiona. El patrón estaba completo. Solo faltaba explicarlo con claridad, disponer los hilos para que incluso el inspector Craddock pudiera seguirlos. El roble había albergado muchos secretos, pero finalmente la verdad estaba lista para salir a la luz. Juntó las manos sobre el regazo, con los ojos brillantes. «Sí», murmuró en voz baja, «ha llegado el momento». La noche siguiente, el inspector Craddock siguió el consejo de la señorita Marple y organizó una reunión de todos los personajes principales en el salón parroquial. Se presentó como una última conversación para aclarar las cosas, aunque en realidad tanto él como la señorita Marple sabían que era algo mucho más importante en el momento de descorrer el telón. El salón estaba fresco y en sombras, con faroles iluminados contra el crepúsculo. Los aldeanos entraron a regañadientes, incómodos entre sí. La señora Pantry y su esposo se sentaron cerca del frente, susurrando. La señora Price Ridley entró con rigidez, claramente decidida a presenciar lo que sucediera. Johnny Farrar, aún pálido por su reciente envenenamiento, se apoyaba pesadamente en el brazo de Millie Parsons. El señor Davis entró último, sereno pero tenso, con su anillo brillando tenuemente a la luz de la lámpara. El inspector Craddock estaba al frente. «Damas y caballeros», comenzó con gravedad, «nos hemos reunido porque no podemos permitir que la sospecha y el miedo perduren por más tiempo. Un hombre ha muerto entre nosotros y otro ha sido atacado. Debemos afrontar la verdad». Se oyó un murmullo entre la multitud, pero el silencio reinó cuando la señorita Marple se levantó de su asiento. Parecía una solterona de toda la vida, pulcra, modesta, con un ovillo de punto en las manos. Sin embargo, al hablar, su voz transmitía una serena autoridad. Se ha dicho que Lionel Carew fue envenenado por accidente, por una pelea repentina o incluso por el resentimiento de sus allegados. Pero la verdad, como suele ocurrir, es más profunda. El señor Carew murió no por ser quien era en St. Mary Mead, sino por lo que había descubierto. Las miradas se volvieron hacia ella, curiosas e inquietas. Continuó con suavidad. El señor Carew era un coleccionista de secretos. Hurgar en registros parroquiales, escrituras de propiedad, herencias olvidadas por la mayoría, pero no por él. Y lo que encontraba lo guardaba en papeles, sobres, en fragmentos que otros desearían destruir. Por eso se aferró al sobre en la fiesta con tanta desesperación, no por el giro bancario que contenía, sino porque representaba la prueba de algo mucho más peligroso. La señora Price Ridley resopló. «¿Prueba de qué, por favor?» Los pálidos ojos de la señorita Marple se clavaron en ella. «Prueba de una herencia falsa. Hace muchos años, una disputa de propiedad se resolvió en este pueblo con la desaparición de ciertos registros. Esa transferencia enriqueció a una familia a costa de otra. Lionel Carew, en su indagación, descubrió la discrepancia. Se propuso exponer, y la persona que más se benefició, quien correría el riesgo de perderlo todo si se revelara la verdad, fuera el señor Davis. Una exclamación recorrió la sala. El señor Davis se puso de pie de un salto con el rostro enrojecido. «Eso es indignante. No puede probar tal cosa». La señorita Marple lo miró con dulzura. «Pero sí puedo, señor Davis». Le vieron entregando el sobre al señor Carew el día de la fiesta. Millie Parsons vio su anillo y no pudo equivocarse. Afirmó ignorancia, pero su nerviosismo lo delató una y otra vez, y cuando surgió el tema de las herencias, no pudo contenerse.
Intentó silenciar a Lionel Carew antes de que pudiera hablar. Y cuando Johnny Farrar adivinó demasiado, intentó silenciarlo también. El inspector Craddock dio un paso al frente. —¿Es cierto, Davis? ¿Los envenenaste? La compostura de Davis se quebró. Le temblaban las manos al agarrarse al respaldo de la silla. No quise hacerlo, tartamudeó. Carrico amenazaba con arruinar. Todo lo que mi familia tenía, todo lo que habíamos construido habría sido despojado. Se rió de mí. Dijo que disfrutaba viéndome caer. Solo pretendía asustarlo, darle una probada del miedo. El veneno era una advertencia. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. El veneno, mi querido señor, rara vez es solo una advertencia. Mata, y mata a Lionel Carew. El orgullo y el miedo te llevaron más lejos de lo que pretendías, pero el resultado fue el mismo. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de Davis. Finalmente se dejó caer en su silla, cabizbajo. Sí, susurró. Le di el sobre. Unté la solapa con estricnina. Lo manipuló y se lamió los dedos. Era suficiente. Y Johnny hacía demasiadas preguntas. No podía arriesgarme a que saliera a la luz. Solo quería proteger lo que era mío. Millie lanzó un grito y hundió la cara en su madre. Johnny masculló una maldición en voz baja, con furia y reivindicación entremezcladas. La señora Bantry se aferró al brazo de su marido, con los ojos desorbitados. La señora Price Ridley parecía casi triunfante, como si siempre lo hubiera sospechado. El inspector Craddock se enderezó con el rostro sombrío. Has confesado, Davis. Eso servirá en el juicio. Responderás por esto ante la ley. 2 agentes se adelantaron para escoltar. No se resistió, aunque sus hombros se hundieron como si el peso de los años lo hubiera abatido de golpe. Cuando los aldeanos se dispersaron, murmurando en tono de sorpresa, la señorita Marple se quedó con el inspector Craddock. Verá, inspector, dijo en voz baja, siempre es el carácter el que delata. El señor Davis había vivido con una mentira demasiado tiempo. El orgullo lo mantuvo callado, pero también lo volvió imprudente. No soportaba la idea de la desgracia, así que optó por una solución desesperada. Craddock negó con la cabeza. Es extraordinario, señorita Marple. Usted vio lo que ninguno de nosotros pudo ver. Sonrió levemente. Nada destacable, inspector. La naturaleza humana es la misma en el pueblo más tranquilo que en la ciudad más bulliciosa. Basta con prestar atención a los pequeños detalles, una mirada ansiosa, una mano temblorosa, una palabra pronunciada con demasiada prisa. Lo cuentan todo, si uno tiene la paciencia de escuchar. El inspector la miró con respeto. Nos ha hecho un favor a todos. St. Mary Mead le debe más de lo que cree. La señorita Marple recogió su bolsa de tejer con la mirada serena. Oh, me atrevo a decir que el pueblo pronto volverá a sus rosas y sus chismes, pero recordará en lo más profundo que bajo el roble el orgullo y el engaño crecieron lo suficientemente fuertes como para matar. Esa es suficiente lección. Caminó lentamente hacia la noche, con las linternas parpadeando tras ella. El roble se alzaba oscuro y silencioso sobre el verde, con sus raíces hundidas en la tierra de St. Mary Mead. Pero sus secretos, por fin, habían salido a la luz. La mañana siguiente a la confesión del señor Davis amaneció suave y dorada, como si la naturaleza misma hubiera querido apaciguar a St. Mary Mead. Sin embargo, bajo la calma del canto de los pájaros y las rosas moteadas por el rocío, se alzaban los vestigios de una tensión que ningún sol podía disipar. Los aldeanos se dedicaban a sus quehaceres con estudiada alegría, pero sus voces eran bajas y sus miradas se dirigían al roble cada vez que pasaban por el verde. A pesar de su edad y dignidad, el roble se había convertido en un símbolo de inquietud. Los niños ya no jugaban bajo él, e incluso los aldeanos más prácticos cruzaban el prado rápidamente, mirando sus gruesas ramas como si aún pudieran albergar peligro. El recuerdo de las convulsiones de Lionel Carew
y el desmoronamiento del señor Davis persistía como una sombra. En el Blue Boar, la conversación era animada, pero forzada. El señor Tompkins proclamó en voz alta que siempre había dicho que no se podía confiar en Davis, aunque en realidad sus teorías anteriores apuntaban a otra cosa. La señora Price Ridley aprovechó cada oportunidad para recordar a los oyentes sus agudas observaciones, olvidando convenientemente que había acusado a la señora Blunt con la misma certeza tan solo unos días antes. La señora Bantry, menos triunfante, le confesó a su marido da escalofríos, Arthur, pensar que todos estábamos en su compañía tan a menudo, sonriéndole, asintiendo cortésmente y todo el tiempo. Se estremeció. Veneno, Arthur. Parece mucho peor que los cuchillos o las pistolas. Pensarlo escondido en la plumilla de una pluma, en la solapa de un sobre, en una botella de sidra, hace que uno sienta que nada es seguro. El coronel Bantry, menos sensible, se limitó a murmurar que Davis había recibido lo que se merecía. El inspector Craddock permaneció en el pueblo varios días para ultimar las declaraciones. Se mostró cortés, pero visiblemente cansado. En más de una ocasión, le admitió a la señorita Marple que el caso lo había conmocionado. «¿Sabes?» La señorita Marple dijo durante una de sus visitas. «Creía haber visto todos los trucos, pero nunca imaginé que alguien se rebajaría a envenenar un sobre. Fue ingenioso, de una forma diabólica». La señorita Marple, sirviendo el té con su habitual serenidad, respondió: «Sí, inspector, pero el ingenio humano a menudo se vuelve perverso cuando el orgullo o el miedo se imponen. He visto muchos casos donde los medios son inusuales, pero el motivo es siempre el mismo. Orgullo, miedo, codicia o amor echado a perder. El señor Davis no era diferente. No soportaba quedar mal, que se demostrara que la reclamación de su familia era falsa. Así que eligió el camino que le parecía más seguro, aunque en realidad era el más peligroso. Craddock negó con la cabeza. «Lo dices tan simple». «Es sencillo», dijo con dulzura. «No es fácil, pero sí sencillo. La naturaleza humana es notablemente consistente, inspector. Por eso siempre he confiado en ella por encima de todo». Mientras tanto, la vida en los Alerces cambió rápidamente. La casa, que antes era objeto de curiosidad, se convirtió en un lugar de rumores. La señora Blunt se marchó sin ceremonias, declarando que no permanecería en una casa manchada por tales sucesos. La propiedad misma, manchada por el escándalo, pronto se puso a la venta. Millie Parsons, aunque conmocionada, se tranquilizó a medida que Johnny se recuperaba. Su casi pérdida pareció unirla más a él. Y los aldeanos, antes rápidos en sospechar del chico, ahora lo trataban con compasión. Johnny, por su parte, aún cargaba con amargura. «Si la señorita Marple no lo hubiera visto todo», murmuró una vez, «todavía me estarían culpando». Sin embargo, incluso él se ablandó ante la firme devoción de Millie. «La señora», Bantry comentó una tarde, «quizás todo salga bien, Jane. Los jóvenes son resilientes y la tragedia a veces los une más. Pero, ¡ay! ¡Qué terrible que haya llegado a esto!». La señorita Marple sonrió levemente. «Terrible, sí, pero también instructivo. Se ve con qué rapidez juzga la gente, con cuánta ansia condenan al sirviente o al joven impulsivo. Sin embargo, en realidad, el villano puede ser el hombre de modales refinados y un anillo de herencia en el dedo». El propio roble se convirtió en tema de debate. Algunos aldeanos querían talarlo, declarándose una maldición. Otros insistían en que era inocente, un noble testigo de acontecimientos ajenos a su control. La señorita Marple, al ser consultada, se limitó a decir que el roble ha permanecido en pie durante siglos. «He visto tanto alegría como tristeza. Talarlo no acabará con la locura humana». Y así permaneció el roble, con sus ramas extendiéndose sobre el verde, un silencioso recordatorio del crimen cometido debajo de él. En su última noche de reflexión, la señorita Marple
Se sentó junto a la ventana con su labor de punto en el regazo. El fuego ardía lentamente, proyectando una suave luz sobre la habitación. Pensó en Lionel Carew Arrogant, fisgoneado, descuidado con los secretos que desenterraba. Pensó en el señor Davis, deshecho por el orgullo y el miedo. Pensó en Millie y Johnny, lo suficientemente jóvenes para empezar de cero. Para la mayoría el caso se convertiría en chismes, una historia que se contaría una y otra vez hasta perder su intensidad. Pero la señorita Marple sabía que bajo la cháchara se escondía algo más cierto. El asesinato, reflexionó, nunca se trató solo de veneno o papel. Se trataba de las raíces enmarañadas de la naturaleza humana, el resentimiento, la vanidad, la desesperación, que crecían invisibles hasta que estallaba con fuerza letal. Dobló su labor con cuidado, con las manos firmes. «Sí», murmuró en la habitación vacía, «la gente es muy parecida en todas partes. El orgullo lleva a la ruina, los secretos al silencio, y tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Siempre sale a la luz». Afuera el roble se erguía oscuro contra el cielo iluminado por la luna, con sus raíces hundidas en la tierra de St. Mary Mead. El pueblo volvería a sus rosas, sus fiestas, sus pequeñas disputas y triunfos. Pero el roble recordaría, al igual que la señorita Marple, que bajo sus ramas protectoras, el orgullo y el engaño habían conspirado y se habían deshecho.